Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 21. El cinturón en la calle. Pop, narración. Había mucho ruido. El ruido y las conversaciones resonaban por las calles del centro de la ciudad. Peatones, con o sin sus familias, entraban por igual en tiendas y cafés, todos dispuestos a disfrutar del fin de semana. En medio de la calle, se distinguía a un grupo de chicas ruidosas, riendo y riendo disimuladamente mientras recorrían la calle lenta y sin rumbo. Cada una tenía un don diferente, algo que las hacía más distintivas o llamativas. Entre ellos, había una chica que era a la vez notable y olvidable. Puede que sonara polémico, pero era la realidad. Su apariencia era sencillamente simple. Mirarla no sería más que ver un atuendo flotante. El nombre de la chica era Toru Agakure. Su don, invisibilidad. No hacía falta más explicación. Entonces, o la gente la vio y se quedó mirando dos veces la ropa flotando, o simplemente no la notaron. A pesar de su situación, permaneció en medio de su grupo, charlando en voz alta con una excitación desbordante. El grupo de chicas continuó su lento caminar, esquivando peatones y deteniéndose brevemente para mirar los escaparates. Su conversación saltaba de un tema a otro, ligera y sin rumbo. ¿Oíste?, preguntó uno de ellos. Un villano intentó robar un banco hace unos días. Ah, sí, respondió otro. Yo también oí que había muchos héroes allí. Pero ninguno se atrevió a intervenir. ¡Qué locura! ¿Qué tan fuerte era ese villano? No es lo suficientemente fuerte. Porque él estuvo aquí. Se produjeron más risas ante la imitación de All-Might de Toru, y su conversación pronto se desvió hacia temas más mundanos, relacionados con noticias, héroes y cualquier otra cosa que viniera a la mente. En medio de la conversación, la presencia de la chica invisible era ignorada constantemente y solo se mencionaba cuando la mostraba con comentarios o bromas. Su presencia pasaba desapercibida, la gente se topaba con ella cuando se alejaba demasiado del grupo, y sus amigos a veces ni siquiera se daban cuenta. A pesar de eso, la chica se mantuvo alegre. Constantemente se metía en las conversaciones de sus amigas o se reía a carcajadas ante algún comentario. Cualquier persona ajena al grupo llegó a la misma conclusión, un grupo de amigos felices que contribuía al ambiente agradable y acogedor de un fin de semana maravilloso. Luego, unos pasos más adelante, el ruido se atenuó. Las risas y las charlas aparentemente se desvanecieron a medida que la gente se hacía a un lado, con la intención de evitar las dos figuras que ofrecían tanto contraste con la animada atmósfera. El grupo de chicas hizo lo mismo, su conversación se fue apagando mientras sus miradas permanecían fijas en ambas figuras. La figura más pequeña, vestida de negro, tenía la cabeza de un pájaro. Todo en él, su tono, su postura, su mirada e incluso sus palabras, transmitían seriedad. La segunda figura fue la principal razón de la atención que recibieron. Una figura gigantesca, prácticamente el doble de alta que el chico con cabeza de pájaro y construida para rivalizar con All Might, con un traje claramente a medida. Sus rasgos eran casi humanos, mostrando alas en lugar de ojos, dientes al descubierto y una cola tan larga como una persona colgando de detrás de su cabeza. Lo más extraño era la rueda de bronce que flotaba sobre su cabeza. El niño con cabeza de pájaro habló con una voz tranquila y profunda. Riku, ¿cómo crees que la UA te va a acomodar para tu examen escrito? La atención de Toru se centró inmediatamente en su conversación. Estos dos se unirán a UA. La figura más alta abrió la boca. Y te il babor pebigem na laro maxe. Las miradas extrañas que ambas figuras ya estaban recibiendo se volvieron aún más extrañas. La voz del extraño gigante era profunda y gutural, como si emergiera de lo más profundo de su garganta. Varias personas se quedaron rígidas al oír la voz, su entonación les resultaba incómoda. A pesar de eso. Supongo que sí. Aunque confieso que no esperaba que la UA te invitara a una entrevista solo para un examen escrito. Sin duda, se esfuerzan mucho por sus estudiantes. ¿Qué demonios? ¿Lo entendió?
La voz del niño había sido casual, como si hubiera entendido cada parte del discurso del mutante. Los pensamientos de Toru pronto volvieron al asunto más importante cuando los dos pasaron junto a su grupo y su cuerpo se puso rígido de inmediato. Estos dos serían su competencia en la UA. Sus amigos intercambiaron miradas cuando notaron que el atuendo inmóvil observaba a los dos chicos. Toru. ¿Estos dos se ven un poco intensos? ¿Seguro que te irá bien en el examen? Las palabras fueron dichas en voz baja, como un débil intento de hacerle comprender a qué se estaba metiendo. Luego, después de un momento de silencio, surgió una voz alegre. ¿Esos dos? PFFT, son un trabajo ligero. Es imposible que el gran maestro Toru quede eclipsado por ellos dos. Más vale que UA se prepare para mí. Su comentario alegre calmó la preocupación de sus amigos y el grupo pronto continuó su camino, sus conversaciones y parloteos continuaban, como si se hubieran olvidado de la interrupción. Sin embargo, esta visión quedó grabada en el cerebro de la alegre muchacha, como un duro recordatorio del esfuerzo que tendría que hacer para cumplir su sueño. Punto de vista, Masaki Shindai. Son muchas palabras. Masaki Shindai, padre y mejor esposo del mundo, estaba en ese momento mirando, palabras. Muchas palabras, de hecho. Frente a él había 6 páginas de documentos de la UA, cada una de ellas repleta de densa información legal. Cláusula 1, UA High School no será responsable. Cláusula 2, en caso de daño físico o psicológico, remitirse a la... Tenía curiosidad. Masaki entrecerró los ojos y luego extendió la mano hacia el periódico, pasando la página. Cláusula 10. Si la integridad estructural de un estudiante se ve comprometida debido a interacciones peculiares imprevistas, consulte la cláusula 1. Cláusula 11. En casos de eventos espaciales biofísicos que incluyan, entre otros, implosión, explosión, inversión, duplicación espontánea y plegamiento espacial, consulte la cláusula 1. No, estará bien. Masaki lo hojeó hasta el final y firmó. Luego guardó el documento en su carpeta y se dirigió a la cocina. Tenía plena confianza en que Riku se aseguraría de no ser nunca el perjudicado por estos sucesos. En todo caso, él sería quien los causara. Su única preocupación real era si había pasado por alto una cláusula que obligaba a los padres a pagar los daños. Porque era seguro que se producirían daños. Quizás realmente debería enviar esa carta. Solo para asegurarse de que UA comprendiera completamente a quien exactamente estaban dejando pasar por sus puertas. La mirada de Masaki se dirigió hacia una fotografía enmarcada, en la que él y su esposa sonreían orgullosamente a cada lado de su hijo. Su hijo de 2 metros de altura, musculoso, con cabeza con alas, dientes y cola. Riku estaba en el centro de la imagen, mirando demasiado hacia el lado equivocado. Parecía un ángel con problemas de visión. Y no, Masaki no estaba hablando de los pequeños querubines regordetes que a la gente le gustaba mostrar en las iglesias. Se refería al tipo de ángel que probablemente derribó las puertas del infierno, abofeteó a Satanás en la cara y le dijo que se aguantará en número de Dios. Masaki se quedó mirando la foto durante un largo rato. Sí. UA definitivamente merece una advertencia. Se levantó con un suspiro y se dirigió a su computadora portátil y comenzó a escribir. Mientras tanto, punto de vista, Riku Shindai. Choo. Una ráfaga gutural de aire escapó de su boca, sacudiendo el aire como una pequeña tormenta. Siendo un maoraga educado, obviamente se había tapado la boca al estornudar, bueno, si es que se le podía llamar estornudo cuando no tenía nariz. ¿Estornudé? ¿Alguien me está calumniando? Él ignoró a las personas que lo miraban con los ojos muy abiertos, no era su problema si pensaban que un estornudo era tan fascinante. Tokoyami caminaba a su lado, ajustándose la bufanda con calma, aparentemente imperturbable ante la atención, aunque su emoción reflejaba claramente su incomodidad y una ligera vergüenza. Sin embargo, mantuvo la cara impasible, sin dejar rastro de emoción en su rostro. Sin embargo, a Riku le gustaban las reacciones de la gente. Percibir su confusión y sus reacciones ante su apariencia y gestos era un pasatiempo divertido cuando estaba aburrido.
Moverse las alas o menear la cola era suficiente para provocar un montón de reacciones. Niños agarrándose de la mano de sus padres. Gente susurrando. Algunos insensibles incluso sacaron sus teléfonos. A pesar de eso, simplemente siguió caminando. Aunque de vez en cuando le daban un poco de vergüenza los comentarios de la gente, nadie se daba cuenta. La multitud se apartó frente a los dos cuando finalmente se acercaron a su destino. El centro comercial. Más específicamente, el patio de comidas. La energía maldita de Riku escaneó los puestos en busca de sus diferentes comidas. No fue precisamente útil, porque la detección basada en la energía maldita no sustituyó su olfato, así que simplemente siguió a Tokoyami, quien lo condujo a un pequeño rincón. El lugar no estaba particularmente oculto, pero les daba suficiente distancia de la multitud principal para que Riku pudiera comer sin convertir la experiencia en un espectáculo accidental. Podía sentir las miradas curiosas de algunas personas cercanas, pero no era nada comparado con el caos que estallaría si se sentara en el centro del salón. ¿Y cuál es la razón por la que era tan cuidadoso? Su forma de comer no era agradable. De hecho, probablemente era bastante repugnante. Y aunque disfrutaba provocando reacciones en las personas, eso no significaba que disfrutaba destruyendo su apetito. Lo máximo que podía hacer era masticar silenciosamente o tragar de un trago. Ambas cosas eran desagradables para todos. Así que Riku solía apresurarse para terminar sus comidas. Dejando de lado el incómodo tema de la comida, él y su amigo terminaron pronto su comida en silencio. Entonces, Tokoyami habló. Entonces, ¿qué crees que será el examen? El práctico. La respuesta llegó en forma de un encogimiento de hombros y el familiar zumbido en los oídos, acompañado de su galimatías. Sea lo que sea, estaremos bien. Una ola de diversión y una ligera exasperación brotó de Tokoyami mientras reprendió. Sea como sea, la preparación ya hace la mitad del héroe. Sería ventajoso prepararse para diferentes escenarios. Tal vez pelearemos con sus maestros. Tokoyami solo suspiró cuando escuchó las respuestas poco serias de sus amigos. Muy bien, murmuró. Supongo que tu razón para abordar este examen con tanta indiferencia no es para nada infundada. La sonrisa de Riku solo se amplió en respuesta. Correo electrónico de Masaki, pendiente. A la estimada administración de la escuela secundaria UA. Espero que este mensaje te llegue bien. Te escribo en relación con los documentos legales que recibimos para mi hijo, Riku Sindai. Después de revisar las cláusulas legales proporcionadas, me impresionó el enfoque integral de UA sobre la responsabilidad, particularmente la cláusula 1 y las 48 cláusulas posteriores que hacen referencia directamente a la cláusula 1. La eficiencia es admirable. A la luz de estos documentos, quisiera aclarar formalmente lo siguiente. 1. La familia Sindai no será responsable económicamente de ningún daño que se produzca en la propiedad de UA como resultado de interacciones imprevistas con quirks. Destrucción parcial o total de la infraestructura escolar. Alteración ambiental espontánea. Colapsos estructurales, intencionados o no. Anomalías dimensionales. Manifestación de grandes construcciones mitológicas. O cualquier suceso similarmente impredecible perpetrado en cualquier proximidad a Riku Sindai. Por favor, considere este correo electrónico como una declaración formal de no responsabilidad. Totalmente alineado e inspirado por su propia cláusula 1. Creemos que esta mutua no responsabilidad constituye una base saludable para nuestra relación a largo plazo como padres de un estudiante de la UA. Gracias por su comprensión. Atentamente. Masaki Sindai. Capítulo 22. Curva extremal isoperimétrica de la perdición. O no, no sé. Punto de vista, Izuku Midoriya. An, también conocido como vago. Porque eso es lo que es este tipo. Un vago molesto, aunque fuerte. Izuku Midoriya se despertó temprano. Abrió los ojos de golpe y su cerebro solo necesitó milisegundos para adaptarse a su habitual estado de debilidad. No por disciplina. No porque hubiera dormido lo suficiente.
Lo hizo porque sentía el tipo de estrés que le da a una persona la irresistible necesidad de ir a cagar. El examen de ingreso. Ese fue su primer pensamiento. Un pensamiento que debería bastar para dejar claro que estaba estresado por el examen de admisión que necesitaba para, con suerte, entrar a su escuela. Esa escuela, siendo UAH. Este es el día. Por un momento, el vagabundo conocido como Izuku Midoriya permaneció en su cama, con los ojos abiertos y la mirada fija en el techo. Hoy era el día para el que se había preparado. Todo su trabajo de los últimos meses, tendría que aprovecharlo hoy. Las emociones lo invadieron. Miedo, ansiedad y duda, pero debajo de estos sentimientos también yacían esperanza y, sobre todo, determinación. Entonces, lentamente, Izuku Midoriya salió de la cama. Sus movimientos eran lentos, casi letárgicos, mientras parecía frenar su cuerpo con fuerza, quizá con la esperanza de que también frenara su mente. Porque su mente estaba actualmente funcionando a una velocidad que avergonzaría a Hasbak. Vale. Está bien. Entrené. Estudié. Puedo hacerlo. En UA buscan potencial, ¿verdad? Creo que lo dijeron en entrevistas. O quizás fue una publicación cualquiera en el foro. Dios mío. ¿Y si estudié lo que no debía? ¿Sé lo suficiente? ¿Y si me hacen una pregunta que ni siquiera conozco? ¿Y si me quedo paralizado? ¿Y si tropiezo al entrar? O peor. ¿Y si miro mal a alguien y piensa que soy un bicho raro? Ay, no. Ya soy un bicho raro, no puedo dejar que lo confirmen. Se detuvo a mitad de camino, dándose cuenta de que su mente caótica no mejoraba la situación. A pesar de eso. Bueno, calma. Calma. Más calma que eso. ¿Puedo hacerlo? Lo haré. Analicé todos los escenarios posibles. Nada puede pillarme desprevenido. El chico de cabello verde inhaló y exhaló de manera exagerada, un claro intento de calmar sus nervios. ¿Lo empaqué todo? Lápices, borradores, cuaderno. ¿Revisé el cuaderno? Quizás debería revisarlo de nuevo. ¿Y si olvidé algo esencial? No pasa nada, probablemente lo recordé, ¿no? Se frotó los ojos y exhaló lentamente. La luz de la mañana entraba por las ventanas de su habitación, segaramente premeditando un día maravilloso, si no existiera esa nube oscura conocida como el examen de admisión de la UA. Lavarse solo le tomó unos minutos e Izuku pronto se encontró en la sala, devorando su desayuno mientras leía frenéticamente sus cuadernos. Su pierna no dejaba de golpear el suelo rítmicamente, pues se le olvidaba abrir la boca y simplemente se apretaba la comida contra la cara. Midoriya notó la extraña concentración de su hijo e intentó llamarlo, pero fue en vano. Su hijo estaba sumido en un monólogo, aparentemente incapaz de detenerse. El examen de admisión consta de un examen escrito y uno práctico. La información sobre el examen práctico es privada. La UA probablemente quiera sorprender a sus solicitantes para verlos trabajar sin preparación para los escenarios específicos que imaginan. Así que comenzaremos con el examen escrito hasta la mañana, luego probablemente nos tomaremos un respiro y comenzaremos el examen práctico al mediodía. Los murmullos continuaron y fue solo cuando Izuku se dio cuenta de la hora, que de repente saltó, casi derramando su comida y corrió hacia su habitación, luego regresó a la mesa, tomó su mochila y corrió hacia la puerta. Pero... Izuku. Tu cuaderno. Resonó la voz de su madre, con el rostro tenso por la preocupación, mostrando que la cobardía era un rasgo familiar. Izuku se detuvo al darse la vuelta y regresar corriendo. Su madre le entregó el cuaderno y luego lo revisaron rápidamente. Muy bien, tienes tu cuaderno, un bolígrafo, una lonchera, agua. Oh, Dios mío, Izuku, estoy muy orgulloso de ti. La cuenta de Inko fue interrumpida cuando abrazó a su hijo en otro abrazo entre lágrimas, y luego, finalmente, Izuku Midoriya salió del apartamento. Afuera, Izuku Midoriya, heredero de One for All, se dirigía a la UA.
En el camino, vio a muchos estudiantes que creía de su edad, muchos de ellos conversando tranquila y seriamente sobre su propio examen de admisión. Demasiados parecían tener la mira puesta en UA. Eso lo comprendió al estar frente a las puertas de UA y sentir un vuelco al pensar en la cantidad de competidores que tendría. Hay tantos. Y cada uno probablemente llevó sus dones al límite. ¿Cómo se supone que voy a competir? Solo me comí un pelo de All Might. De verdad es suficiente para... Vete a la mierda, Deku. Una voz fuerte y retumbante surgió de un chico rubio de pelo puntiagudo, su expresión se contorsionó en una mueca. No te interpongas en mi camino, o quieres morir, joder. Kak-chan. Bakugo Kazuku, el que había estado hablando, se acercó e Izuku inmediatamente se inclinó hacia atrás, como si se preparara para un golpe. Hola, vamos a hacer lo mejor que podamos. Solo para que Bakugo pasara junto a él con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. ¿No se detuvo? Bakugo Kazuki, alguien a quien consideraba su amigo de la infancia, no le había puesto una mano encima desde el incidente del villano del lodo hacía unos meses. Me había acostumbrado a encogerme de miedo antes, pero las cosas han cambiado. Un destello de determinación apareció en los ojos de Izuku. Lo conseguí. All Might me entrenó personalmente. Me dio su don. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Su charla mental de ánimo trajo resultados increíbles, una sonrisa adornó su rostro y avanzó, con pasos aparentemente llenos de propósito. Él pertenecía allí. Dio un paso adelante y... Él tropezó. Sobre sus propios pies. Punto de vista, Riku Sindai. Riku caminaba con relativa tranquilidad. Le lanzaban miradas extrañas, pero todos estaban demasiado estresados como para preocuparse por el mutante de 2,3 metros, 7,5 metros, que caminaba entre ellos. Tokoyami estaba a su lado, aparentemente tranquilo, pero Riku vio claramente que su amigo estaba muy estresado. Apuesto a que no hay ni una pizca de emoción en su rostro. El camino del granjero de Aura es, después de todo, sin emociones. Las alas faciales de Riku se crisparon en señal de diversión, algo que Tokoyami notó pero ignoró solemnemente. El dúo pronto pasó junto a una escena peculiar, un niño pequeño que parecía estar manteniendo una conversación bastante unilateral con una niña. Y Riku, en su ceguera, no pudo evitar notar la escena porque percibió los sentimientos del niño. Mierda, ¿está bien? Ansiedad y nerviosismo. Y esperanza. Mucha esperanza, pero aún eclipsada por la ansiedad. El estado del niño superó incluso el pánico de Tokoyami cuando Dark Shadow arrasó por primera vez. La niña pronto se alejó, con una gran sonrisa en su rostro, pero el niño permaneció congelado en su lugar. Riku le dio un codazo a Tokoyami, señalándole al chico en pánico, y luego caminó hacia él. Se creó el familiar puente unilateral de CE y Riku habló. ¿Era UOY Yako? ¿Estás bien? ¿A qué? No, quiero decir sí, pero no te preocupes, yo, La respuesta llegó en forma de un revoltijo de palabras y sonidos de pánico que pronto se transformaron en confusión. El tipo de confusión con el que Riku estaba más familiarizado. Por un instante, reinó el silencio mientras el niño, presa del pánico, parecía captar la imagen de con quien estaba hablando. Entonces, pareció comprender que su sentencia había sido demasiado caótica para que el mutante comprendiera lo que había dicho. No te preocupes. Estoy bien. Dog. Yo sí UOY cool. Ya veo. Bien. Te deseo suerte. Y así, Riku se reunió con Tokoyami, quien lo había estado esperando. Estaba un poco desconcertado, pero sentía que había hecho una buena acción. Al parecer, había logrado distraer al chico de sus preocupaciones después de todo. Pero honestamente, no sería gran cosa cuando se trata de UA. Después de todo, no era solo una cuestión de mentalidad. Era una cuestión de fuerza. 1. Pop, Fumikage Tokoyami, unas horas después. El examen escrito terminó. Tokoyami caminó con paso decidido y firme hacia el auditorio.
Había descansado y se había preparado mentalmente durante el breve descanso después del examen escrito y, aunque seguía nervioso, la ansiedad y el miedo nunca pudieron impedirle emprender este peligroso camino. De hecho, tenía confianza. Su don era poderoso, había estudiado y entrenado mucho, y su compañero de entrenamiento era Riku. Aún así, este examen escrito era realmente digno de una escuela como esta, esas preguntas estaban llenas de engaños. Pero lo había hecho bien. Esos trucos no podían engañar a sus ojos, que estaban atenuados por la oscuridad en la que mantenía su eterna vigilancia. Aunque, me pregunto cómo fue el examen de Riku. Riku había sido separado del grupo principal de examinandos y un miembro del personal lo llevó aparte para su examen oral. Aún así, Tokoyami no dudaba de la inteligencia de su camarada, sin duda, este examen había sido pan comido para él. No se puede decir lo mismo de los demás. De hecho, había notado que muchos otros examinados habían tenido dificultades con el examen, algunos incluso se derrumbaron al ver que sus esperanzas de aprobar se desvanecían. Ahora, quienes se dirigían al auditorio tenían rostros de desesperación, esperanza o confianza. Aún así, la cantidad de rostros seguros es realmente alta, supongo que quienes aspiran a la UA deben ser los mejores de entre los mejores. El futuro héroe de la oscuridad siguió caminando a lo largo del flujo de estudiantes, preguntándose en silencio si su camarada ya había terminado su examen. Luego entró al auditorio. Filas de asientos se extendían frente a él. Tokoyami no pensó mucho en dónde sentarse y, en silencio, eligió un rincón con buena visibilidad. Luego observó cómo más y más estudiantes entraban lentamente. Algunos estudiantes eran como él, silenciosos y con cara de piedra, ya fuera por nerviosismo o por confianza. Otros estaban más entusiasmados, charlando en voz baja y comentando cómo podría ser el examen práctico de la UA. Unos minutos después, solo quedaban unos pocos estudiantes entrando al salón, entre ellos el gran amigo de Tokoyami. Entró por una puerta lateral, sin que la mayoría lo notara, y simplemente se quedó de pie tras las filas de asientos. Algunas cabezas se giraron, pero rápidamente volvieron a mirar al frente, demasiado absortas en su propia ansiedad como para preocuparse. Una sonrisa cínica se dibujó en el rostro de Tokoyami mientras observaba desde lejos cómo su camarada permanecía de pie junto al pequeño asiento de tamaño humano antes de decidir no correr el riesgo. Entonces, bienvenidos a mi show en vivo. Todos saluden. La sala quedó en silencio al oír su voz. La concentración y los ojos entrecerrados se centraban en el héroe profesional en el escenario. Todos sabían que el examen escrito era más una formalidad que otra cosa. Si dominabas el examen práctico, sin duda entrarías a la UA. El héroe profesional se tapó la oreja ante el silencio antes de continuar, su fuerte voz resonó por todo el auditorio. ¿Ninguna reacción? ¿Público difícil, eh? Él sonrió, aparentemente imperturbable, y continuó. A mí también me dan escalofríos, oyentes. Les voy a contar cómo va a ir esto. ¿Están en serio? Sí. Se oyeron susurros entre la multitud, aunque pronto se silenciaron. El héroe profesional simplemente los ignoró y pulsó un control remoto, la pantalla detrás de él cobró vida. Bien, escuchen. Su prueba será de 10 minutos en los distritos de nuestra ciudad. Cada uno tiene una zona designada donde se realizará su prueba, ¿entienden? En medio del silencio, la mirada de Tokoyami se entrecerró hacia una pequeña tarjeta con su zona designada. Zona A. Me pregunto qué zona le tocó a Riku. No se detuvo en ese pensamiento mientras Present Mike continuaba explicando con entusiasmo el examen y el sistema de puntos. Consistía en un simple examen de puntuación, en el que los examinados debían cazar robots para acumular puntos. Los robots eran de 3 tamaños diferentes y otorgaban una cantidad distinta de puntos al ser derrotados. Los ojos de Tokoyami se entrecerraron ante la explicación, con una sensación de aprensión por la aparente simplicidad de esta prueba. Una cacería de robots. La UA se esfuerza al máximo. Aún así, esto parece un poco injusto. Este examen solo considera velocidad y potencia. Cualquiera con un don menos versátil o inadecuado corría el riesgo de fracasar.
Mientras Tokoyami consideraba eso en silencio, de repente surgió una voz. Disculpe. ¿Puedo hacer una pregunta? Las cabezas se giraron y todos se encontraron con un chico alto, de pelo negro y gafas, de expresión seria. Fruncía el ceño mientras hablaba. El folleto muestra claramente a 4 falsos villanos diferentes. Pero solo mencionaste a 3 en tu explicación. Semejante error sería la mayor vergüenza para una academia de primer nivel como la UA. Murmus emergió de entre la multitud de estudiantes al notar la discrepancia. La mirada de Tokoyami se tornó algo desaprobadora, aunque sobre todo por el juicio precipitado del estudiante sobre la situación. Su mirada se acentuó aún más al oír la siguiente frase del tenso examinado. ¿Y tú? Sí, tú. Chico de pelo rizado. ¿No puedes quedarte quieto? Estás distrayendo. Si crees que UA es un lugar de placer, vete a casa. Su mirada estaba dirigida a un estudiante de cabello verde, cuya expresión era frenética y claramente sorprendida al ser llamado. Ese es el chico nervioso con el que Riku habló esta mañana. Tenera uo y a tib xiuko teedgug. Y ebeile besitsug soisna. ¿No eres un poco rápido para juzgar? Creo que solo está ansioso. La voz surgió de la nada. La frase ininteligible provenía de un rincón de la habitación, pero su significado resonó en la mente de todos. Por un instante, todos, incluido el prohéroe, parecieron desconcertados, incapaces de comprender del todo de dónde provenía la voz. Riku. No es amigo de los que juzgan tan rápido. Tokoyami no sabía si sonreír o suspirar ante la intervención de su amigo. Personalmente, quería simplemente pasar página y empezar el examen. Así que suspiró. Por un momento, se oyeron murmullos y charlas hasta que los examinados finalmente notaron la imponente presencia de Riku al fondo de la sala. El examinado quejoso pareció algo sorprendido, pero su rostro se tensó y respondió. Ya veo. No lo había considerado. Disculpa. Todos quedaron bastante sorprendidos por la honesta respuesta seguida de una reverencia, pero el rostro del examinado permaneció firme mientras continuaba. Aún así, sigue siendo una distracción, sobre todo en un momento tan crucial de nuestras vidas. Se quedó mirando la figura en la esquina, pero Present Mac intervino antes de que el debate pudiera continuar. Atención, oyentes. Examinado 7111, muy bien por haberlo notado. Aunque podría haber sido más diplomático. La voz fuerte del profesor recuperó la atención de todos sin esfuerzo. Su dedo señaló la pantalla donde aparecía un robot, más grande y dominante que los demás. El cuarto falso villano que encontrarás vale 0 puntos. Eso es porque no es un objetivo, sino un obstáculo. Considera que es una trampa de arena que tienes que evitar. Las miradas de comprensión aparecieron en los rostros de todos y el mencionado examinado 7111 le hizo una profunda reverencia a Present Mac antes de sentarse. Gracias por tu explicación. Disculpa mi grosería. Present Mic simplemente sonrió. Ya está la explicación. Ahora, a seguir con ello. Más ultra. Que todos sufran con alegría las pruebas que vendrán. La sesión informativa había llegado a su fin y las masas de estudiantes se dirigieron a sus destinos, con la determinación y la concentración como únicas emociones en sus rostros. Tokoyami notó que Riku se dirigía al campo de batalla C, sus habituales pasos pesados acompañados de una amplia sonrisa, probablemente emocionado ante la perspectiva de destrozar robots. Mientras tanto, ensayaba mentalmente todo lo que había escuchado, preparándose y redactando una rápida lista de requisitos que debía cumplir para causar una buena impresión. Eso dijo Riku, tu don importa más que tu habilidad. Será difícil durante el día, pero tengo que demostrar el potencial de Sombra Oscura. Eso era más que factible. Sombra Oscura era un don versátil después de todo. Demostrar creatividad y control con él debería ser fácil, siempre y cuando destruyera suficientes robots. Unos minutos después, todos llegaron al recinto de exámenes. Tokoyami estaba al final del grupo. Anotaba mentalmente los nombres de los estudiantes de los que debía mantenerse alejado,
especialmente de aquel chico de pelo puntiagudo que tenía explosiones en las palmas de las manos mientras calentaba. Su mente estaba despejada y descansada, y su oscuridad ansiaba despertar. La única distracción en su mente eran sus pensamientos sobre su compañero en la sombra, ubicado 2 campos de exámenes más allá. Lejos del campo de exámenes A, en el campo de exámenes C, había otro grupo de estudiantes, todos preparándose para el examen. Y en medio del grupo se alzaba una figura ancha e inmóvil de gran tamaño. La figura no llevaba nada más que una cama y un rosario, su camisa ya había sido descartada y dejada a un lado. Su cola no se movió, ni sus alas se contrajeron mientras un campo de energía maldita se extendía a través de múltiples bloques de la ciudad falsa. El único movimiento en la figura era el de su sonrisa cada vez más amplia y el movimiento de una gran rueda flotante de color bronce. Capítulo 23. El objeto circular, no, circular. Punto de vista, Fiumekage Tokoemi. Ciudades falsas, qué concepto tan increíble. Decir que Tokoyami estaba impresionado sería quedarse corto. Sabía perfectamente que la UA era la flor innata de las escuelas Hiro y esperaba que contara con las instalaciones necesarias para formar a sus estudiantes. Pero él no esperaba esto. Junto con el campus principal, la UA posee o alquila varios lotes de ciudades falsas y centros de capacitación. Y a pesar del falso en ciudades falsas, parecían muy reales. Él y sus competidores, y quizás futuros camaradas, se encontraban a la entrada de la ciudad falsa. Frente a él se extendía una vasta extensión de edificios y calles, llena de detalles minuciosos como lámparas o extintores. La única diferencia entre una ciudad real y esta era la falta de civiles. Toda esta área había sido construida para ser destruida. Bueno, decir destruido era sin duda una exageración. Nadie aquí tenía un don capaz de destruir un distrito entero. Sin embargo, construir ciudades falsas del tamaño de distritos enteros, con el único propósito de liberar su don, era una tarea titánica. Y UA posee 4 de estos, o quizás más. 4 ciudades falsas, todas construidas bastante cerca unas de otras y amuralladas. Además, se alzaba una gigantesca torre que aparentemente vigilaba el campo de pruebas y, potencialmente, incluso más allá. Me pregunto cómo planean supervisar esta prueba. Tantos solicitantes, 4 campos de entrenamiento del tamaño de distritos enteros. ¿Drones? ¿O quizás solo cámaras? Tokoyami frunció el ceño mientras reflexionaba sobre el tema. La idea de cámaras y drones supervisando el examen le hacía pensar en posibles puntos ciegos, pero pronto dejó de darle vueltas al tema, pues no quería distraerse. La UA no pasaría por alto algo tan crucial. En cambio, su mente se centró en su don. A pesar de su utilidad y fuerza, Sombra Oscura adolecía de muchas debilidades. Así que seguía buscando cualquier don capaz de crear luz, lo que debilitaría aún más a Sombra Oscura. El poder de Sombra Oscura siempre fue un poco difícil de representar o medir, ya que fluctuaba mucho. Hace unos años, Tokoyami no había considerado realmente el complejo funcionamiento de su don. La voz se escuchó alta y clara a través de los altavoces, sin duda la misma en las 4 ciudades falsas. Considera el testigo pasado. La última frase de Present Mac fue cuando cayó el primer robot. Todos los estudiantes habían empezado a correr ante su segunda frase, compitiendo a toda velocidad para ser los primeros en encontrar un robot. El grupo pronto se dispersó por la ciudad, dividiéndose en callejones, calles o incluso edificios. Tokoyami fue uno de los primeros en hacerlo. Se adelantó con el grupo principal, pero pronto fue superado por los examinandos que usaban sus dones para adelantarse. Entonces, giró hacia el primer callejón que vio, distanciándose de los demás e invocando su don. Este es el primero. Justo a la salida del callejón había un falso villano. POV, narración. La vista era perfecta. Las pantallas mostraban a diferentes estudiantes en distintos sectores, captados por drones, cámaras e incluso las perspectivas de los falsos villanos. Varios equipos se sentaron frente a los monitores, revisando frenéticamente los puntos por si la IA contaba mal. Otro equipo, dividido en 4, gestionaba las evaluaciones de riesgos para la seguridad de los estudiantes,
asegurándose de que las lesiones no fueran más allá de rasguños leves y de que los robots cambiaran de objetivo si era necesario. Había más equipos todavía, todos monitoreando diferentes feeds, asegurando que el examen se desarrollara sin problemas y sin complicaciones. Cada departamento correspondía a uno de los 4 recintos de examen. En el centro de todo, se sentaba un pequeño grupo con pantallas más grandes, centrado menos en los detalles técnicos y más en los momentos destacados en directo. Eran los profesores de la UA, observando en silencio el desarrollo del examen. No estaban allí para tomar decisiones en tiempo real. Si bien sus juicios podían influir o incluso revertir los resultados, el caos de las múltiples transmisiones y la acción simultánea imposibilitaba la intervención directa. En cambio, observaban, tomaban notas y catalogaban el desempeño de los estudiantes, recordando a aquellos que podrían querer en sus clases. Algunos profesores se lo tomaron en serio, otros un poco menos, aparentemente estaban allí solo para disfrutar del espectáculo. «Oh, ¿viste coraje en ese?». Una mano delicada señaló la pantalla, captando la atención de los profesores. Al comprender la situación, un miembro del personal reprodujo inmediatamente la grabación para que la vieran. El video mostraba a un niño, aparentemente sin aliento, retrocediendo ante un tiro de 2 puntos. Justo cuando el falso villano estaba a punto de abalanzarse, un niño pelirrojo y con púas apareció entre ellos, deteniendo con su puño al falso villano. Los profesores en la sala observaron la corta escena con aprobación brillando en sus ojos, antes de que la transmisión volviera a la filmación en vivo. Kirishima y Hiro. Se escuchó una voz aguda, con un tono neutral, casi aburrido. Don, endurecimiento. Es capaz de fortalecer su cuerpo, haciéndolo tan duro como el acero. La sala quedó en silencio al instante, mientras todos volvían a concentrarse en la pantalla. Aparecieron imágenes que mostraban cómo un examinado destruyó un robot con un láser, salvando así a un bulto de nervios de pelo verde. Algunos profesores lo anotaron, otros no, y este comportamiento se mantuvo a medida que se mostraban más y más filmaciones. A veces, se leían en voz alta los nombres de los examinados, lo que aportaba información sobre sus antecedentes. A veces, no. Mina ácido, Don, ácido. Un breve metraje que muestra agilidad y habilidad. Meso Soji, Don, Doppler Arms. Otro video que muestra una fuerza calculada. Fumikage Tokoyami, Don, sombra oscura. Un video breve que muestra el ritmo y la moderación. Tiene antecedentes. Nada delictivo, solo un accidente. Lo investigaremos durante nuestra conversación. Aparecieron más videos y nombres, desde un niño creando explosiones, haciendo una exhibición hipnótica de poder, hasta otro que pega robots contra el entorno, antes de usar el interruptor para apagarlos. A los 5 minutos del examen, apareció otro video. Riku Sindai, antiguo nombre de Quirk, energía maldita. Ahora, adaptación. La voz aguda que decía el nombre y el don tenía un destello de interés mientras hablaba. La descripción de la peculiaridad en su expediente es difícil de resumir, pero diría que es interesante analizarla. El video mostró durabilidad y resistencia bruta. Punto de vista, Riku Sindai. Fácil. No era una exageración, de hecho, ni siquiera se consideraría fanfarronería. Prueba de ello era su expresión, que, a pesar de su inhumanidad, parecía usar las alas faciales para fruncir el ceño. ¿De verdad es eso? Ni hablar. Con un movimiento de muñeca, el 2 que había aplastado fue lanzado contra la pared. Luego, su mano se disparó hacia la izquierda, agarrando un pequeño 1, sin siquiera molestarse en girarse. No me digas que va a ser una especie de aula de la élite escolar. No había leído la novela ligera, pero sabía que el anime era básicamente un grupo de adolescentes nerviosos compitiendo en una escuela que literalmente les mentía a sus estudiantes. El robar en su mano se agitaba antes de ser rápidamente aplastado también. ¿O sí, reencarné? ¿Quizás sea algún anime que no conocía? Encaja con la premisa. No era la primera vez que se le ocurría esa idea. Un mundo donde todos tuvieran superpoderes y el trabajo de superhéroe seguramente incluiría algo con un protagonista y un montón de problemas.
Gracias a Dios que literalmente estoy hecho para tener problemas. Corrió por las calles, su energía maldita actuando como un minimapa con enemigos resaltados, y pronto encontró un triple que lo notó en el momento en que se acercó. ¡Bam! El robot se estrelló contra la pared. Saltaron chispas y metal se dobló, pero pronto se detuvo y se desplomó. Aunque, elegir UA como escuela de héroes, si este mundo funciona con la lógica normal del anime, el elenco principal también se uniría a UA. Sinceramente, todo ese tren de pensamientos fue inútil, pero aún así le pareció divertido considerarlo. La gente de aquí tenía personalidades peculiares y había mucha gente de su edad capaz de llevar el pesado manto de protagonista. Pero considerando un mundo en el que literalmente vivía, como un mundo de anime, se sentía extraño. Pero entre eso y reencarnar es más extraño. Estaba dispuesto a apostar lo que fuera a que algún tipo que intentara hacer el examen sería el protagonista. Riku corrió hacia otro triple mientras pensaba. El falso villano ya estaba cayendo, aparentemente cortocircuitado, pero aún así lo embistió, evitando que cayera sobre el chico rubio que tenía delante. Salvar gente probablemente cuente para algo. Las reglas del anime y esas cosas. Después de todo, a las escuelas les encantaba mentir. Gracias. El niño había dado un salto hacia atrás cuando el gran cuerpo de Riku se lanzó hacia el triple, pero pronto le dio las gracias antes de salir corriendo, tocando solo a los falsos villanos con energía en sus dedos para provocarles un cortocircuito. A Riku no le importó mucho y estaba a punto de dirigirse a su próximo falso villano cuando el suelo tembló de repente. Vaya, eso sí que suena grande. Y pesado. No podía ver qué era, el alcance de su energía maldita solo cubría alrededor de 1 o 2 manzanas de la ciudad, pero sintió el asombro de la gente y el pánico. Amigo, ¿qué diablos es esto? Joder, hombre, vámonos. ¿Ua está intentando matarnos? Se alejaron. Suena aterrador. Estaba un poco nervioso, especialmente cuando escuchó el sonido de lo que supuso que eran pasos, acercándose. Lucharé contra ello. No estaba seguro de si debía hacerlo. Era un examen de admisión, y aunque probablemente se valoraba la valentía, ese sentimiento probablemente no se extendía a la imprudencia. Quizás debería demostrar su interés en ayudar a otros a escapar. Ya tengo muchos puntos. Quiero luchar contra eso. Entonces, la presencia finalmente entró en su CE. ¿Qué carajo? Era un pie y una pierna, unidos el resto estaba fuera de su percepción. Otro paso, un edificio se derrumbó y cayeron escombros. La segunda pierna había entrado en su percepción. Ahora, Riku empezaba a preguntarse, ¿cómo lucho contra algo tan grande? ¿Puedo saltar? ¿O trepar? Esperó un poco, mientras el gigantesco robot se acercaba y solo cuando la forma completa del robot entró en su campo de percepción, se movió. Él se movió en dirección contraria. Narración. Habían pasado 8 minutos desde el comienzo del examen. Solo faltaban 2 minutos. En cada uno de los 4 campos de examen, los examinandos corrían, algunos más desesperados que otros, buscando más objetivos que destruir. El ambiente de motivación, determinación, desesperación e incluso alegría se interrumpió en el momento en que una pequeña pata presionó un gran botón rojo. Un botón marcado con un 0. Las puertas se abrieron y los 0 pointers que esperaban comenzaron a moverse hacia sus respectivas áreas. Los profesores en la oficina observaron cómo la pequeña figura se reía entre dientes, claramente disfrutando de la retirada en pánico de los estudiantes. Pero no todos lo hicieron. El campo de batalla mostraba a un estudiante con explosiones crepitando en la palma de su mano. Una sonrisa salvaje se dibujaba en su rostro mientras se impulsaba hacia adelante, no hacia el puntero 0, sino hacia los robots más pequeños entre los pies del gran villano falso. Ja 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 ja. ¿Crees que tengo miedo? No vale los puntos. Los profesores observaron a través de la pantalla cómo él se movía de un punto a otro, ignorando la presencia del puntero 0 como si fuera algo intrascendente. Bakugo Kazuki. Don, explosión.
La voz aguda emergió de nuevo. En el fondo de las imágenes del dron había otra figura, vestida de negro. Fumikage Tokoyami. La voz volvió a chirriar. Ya lo habían mencionado, pero no todos lo memorizaban. A diferencia de Bakugo, Tokoyami permaneció encaramado en el edificio, como si evaluara el punto cero. Pero el chico con cabeza de pájaro terminó observando las explosiones de Bakugo, antes de simplemente darse la vuelta y marcharse. Su don no funciona bien con el de Kazuki Bakugo, explicó la voz. Los profesores observaron con calma cómo la grabación pasaba a otra zona. A uno de ellos se le escapó una risita entretenida al ver el pánico absoluto que reinaba en la zona. Nadie destacaba. La filmación cambió de nuevo. Campo de batalla C. Oh, ese es el tipo Riku. La fuerte voz de Present Mac inmediatamente señaló lo obvio. Lo más obvio es la figura grande y sin camisa que corre a lo largo de un tejado, aparentemente con la intención de saltar al punto cero. Algunos profesores observaron con cierto interés cómo la velocidad de Riku aumentaba antes de saltar. Incluso en las imágenes, la potencia del salto era evidente cuando la barrera desde la que saltó se derrumbó. Riku se estrelló contra el costado de Zero Pointers e inmediatamente comenzó a trepar, apuntando a su cabeza. Bueno, es un poco estúpido precipitarse en un punto cero, pero ciertamente tiene el coraje. El silencio reinó por un momento, mientras los profesores simplemente observaban al niño mutante atravesar el metal y los cables. Luego, la filmación cambió. Campo de batalla B. El caos allí era un poco diferente al de los otros campos de batalla. El punto cero debió de atravesar un edificio más grande, pues los escombros habían manchado la calle. Debajo de los escombros y restos, yacía una niña. La preocupación se extendió inmediatamente por el aire y permaneció allí incluso cuando la IA del puntero cero cambió su dirección. Director Nezu, ¿deberíamos apagarlo? No. Espera un poco. La pequeña figura con su voz alegre estaba tranquila. Así es como se saca a relucir el verdadero yo de los estudiantes. Los profesores observaron cómo la pantalla enfocaba a los estudiantes que huían. Nadie miró atrás, con una sola excepción. El enorme cuerpo de uno de los prohéroes en la habitación apretó el puño cuando vio al chico de cabello verde mirar fijamente al inminente punto cero. ¿Lo ves? La voz del director volvió a sonar. Izuku Midoriya. No ha logrado nada en todo el examen. La mirada del niño era desesperada cuando vio a la niña tendida debajo de los escombros. Frente a él se encuentra el obstáculo más peligroso que jamás haya visto, un obstáculo que no recompensa. El niño empezó a correr. Verá, continuó el director con tono ligero. Este examen no está diseñado específicamente para medir el heroísmo. El chico de cabello verde tropezó mientras corría, luego se corrigió, sus pies golpeando contra el asfalto agrietado. Mide la eficiencia, el control y, lo más importante, el don. Los ojos de Midoriya nunca dejaron los escombros. Por eso existe el punto cero. El puntero cero se movió, su IA detectó al examinado que se acercaba. Su hardware ejecutó cálculos, ya que los protocolos de seguridad lo detuvieron. Es un obstáculo sin incentivo ni recompensa. Pero Midoriya corrió más rápido. Solo trae consecuencias. Los estudiantes que lo comprenden se marchan. Quienes le temen, por lo general, hacen lo mismo. El poder inundó las piernas de Midoriya. Pero por lo general, eso no parece aplicarse a él. El miedo está innegablemente presente, pero lo supera. Izuku Midoriya saltó, el poder en sus piernas lo empujó hacia la cara del punto cero. Él conoce el peligro. Su voz estaba llena de decepción y admiración. El niño retiró el puño. El director Nezu sonrió. Y lo hace de todos modos. El brazo de Midoriya crujió con poder al dispararse hacia adelante, chocando con el rostro del punto cero. El obstáculo no se tambaleó hacia atrás ni se desplomó, sino que simplemente implosionó, la fuerza del golpe dobló la estructura del robot. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Capítulo 24. El misterio de la condición de frontera periódica angular. El examen no terminó con celebración. Terminó con el sonido desvaneciéndose.
El caos de explosiones, risas, gritos y respiraciones forzadas se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio sofocante. Lo que quedaba era movimiento sin energía. Los examinados caminaban con paso lento y desigual, los hombros hundidos y la respiración entrecortada. El aullido de las sirenas ya se había apagado. Los falsos villanos permanecían inmóviles, mientras pequeños drones sobrevolaban a baja altura, escudriñando las calles y a los examinados con silenciosa persistencia. Los puntos cero aún se alzaban imponentes sobre las 4 ciudades, sus imponentes estructuras hacían que los campos de examen parecieran más pequeños que antes. Menos distritos, más arenas cerradas. Los daños se extendieron por cada ciudad ficticia, generalmente localizados, moldeados por las peculiaridades de cada individuo. Muros agrietados. Fachadas derrumbadas. Calles destrozadas. Pero una ciudad se destacó. Allí, el punto cero designado había caído. Su derrumbe había aplastado edificios bajo su peso. Las ventanas yacían destrozadas en manzanas enteras. La piedra se había quebrado. El metal se había retorcido y plegado sobre sí mismo. Los examinados temblaban de miedo y euforia. El poder absoluto del chico de pelo verde era algo que nadie esperaba ver en alguien que no fuera un héroe profesional. Sin embargo, en medio de la atmósfera desoladora, algunos se mantuvieron al margen. Charlaban y contaban sus puntos, ya fuera por confianza o por descuido. Sonrisas y sonrisas cubrían los rostros de aquellos que sentían que lo habían hecho bien, mientras otros eran más severos, aparentemente contando su experiencia o tal vez analizando sus errores. ¿Cuántos crees que pasarán? Tokoyami tenía una expresión seria al preguntarle a su amigo, mientras observaba las expresiones de los demás participantes. Él mismo se sentía seguro, aunque un poco cansado. A pesar de su buen desempeño, no podía predecir el nivel de UA. Riku caminaba a su lado con paso relajado, pero Tokoyami notó que estaba pensando en algo. Su pregunta fue respondida con un silencio momentáneo y notó, divertido, como las alas faciales de Riku se contraían, como si recordara algo desagradable. Solo duró un momento ya que su gran amigo rápidamente salió de su estado y giró la cabeza de manera interrogativa para que Tokoyami repitiera su pregunta. De todos los que asistieron, ¿cuántos aprobarán el examen? ¿Crees que los demás fueron buenos? La respuesta de Riku fue cortante. Había muchos con fuertes peculiaridades. Tokoyami se quedó pensativo mientras asentía levemente. Sabía que Riku creía firmemente que la UA elegía a sus estudiantes por el potencial de sus poderes. Era imposible que una escuela rechazara a alguien cuyo don fuera ideal para el trabajo de héroe, aunque solo fuera para evitar que cayera en la maldad. Había más de 1000 estudiantes intentando presentarse al examen de la UA, generalmente durante varias semanas. La mayoría se centraba en el curso Hiro, pero este constaba de 2 clases con 20 estudiantes cada una. Aquellos con buen desempeño pero de bajo rendimiento solían ser invitados al curso general, que constaba de 3 clases, con un total de 60 estudiantes. Además del curso general y el de héroe, también existían los cursos de gestión y soporte, centrados en logística y creación de equipo de héroe. Estas 2 clases solían tener 20 estudiantes cada una. En total, la UA acepta 140 estudiantes por año. 40 de estos estudiantes tomaron exámenes diferentes, debido a que la dirección y apoyo no exigían las mismas condiciones que los demás. Esto significaba que, tras este examen, solo 100 estudiantes ingresarían a la UA, ya fuera al curso Hiro o al curso general. Más de 1000 examinados representaban un porcentaje inferior al 10% de los admitidos en la UA. Por debajo del 4% para el curso Hiro. La expresión de Tokoyami se contrajo ligeramente al considerar la cifra y la ansiedad aumentó ligeramente ante la gran cantidad de competidores. La incertidumbre brilló en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente al reconsiderar su desempeño durante el examen, consciente de haberlo hecho mejor que la gran mayoría de los estudiantes presentes. A su lado, Riku parecía bastante tranquilo. Se preguntaba si atacar ese puntero cero había sido buena idea, sobre todo considerando la falta de motivos para hacerlo.
Pero no perdió mucho tiempo en la pregunta, pensando que UA sería bastante ingenuo al rechazar al mutante de 2,3 millones solo porque decidió hacer algo que formaba parte de su futuro trabajo. Decir que el trabajo de un héroe es enfrentar la adversidad debería ser suficiente. Con ese pensamiento, su mente centró su atención en la placentera ducha que estaba a punto de tomar en casa. Pop, Masaki Sindai, a última hora de la tarde. Sus pasos resonaron con fuerza en la escalera del edificio. Se vieron algunos vecinos en otros pisos, quienes los saludaron rápidamente y luego los ignoraron mientras subía apresuradamente a su apartamento con paso impaciente. La puerta estaba abierta y él entró de golpe, buscando de inmediato la presencia de cierto bicho raro. No lo veía por ningún lado, pero oyó correr la ducha. Su esposa, muy amable por cierto, lo saludó desde el sofá y luego le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. No te preocupes, Riku parecía confiado. Ante lo cual la expresión de Masaki se transformó en una sonrisa. Muy bien. ¿Te contó más? Kana asintió, su emoción era palpable. Sí. Dijo que el examen era fácil, teorías tontas y robots destrozables. Masaki se rió de eso, todos los signos de tensión anterior desaparecieron. ¿Destruyendo robots, eh? La UA tendrá que abastecerse de estos robots y aún así se les van a acabar. Quien quiera que los venda va a hacer un negocio enorme. Kana puso los ojos en blanco pero su sonrisa se amplió. Al parecer, destruyó más de 20 robots, pero también dijo que buscaba los que daban más puntos. Calculó entre 45 y 55 puntos, 1. Suena como un buen número. Con expresión de aturdimiento, se sentó junto a su esposa, que había estado leyendo en el sofá. Continuó la conversación, la alegría y el orgullo en sus voces disimulaban la, muy, leve ansiedad del fracaso. Su conversación se centró principalmente en la UA, discutiendo todo lo que sabían sobre la escuela. Luego, el tema cambió a algo más serio. La UA está un poco lejos, tendrá que tomar el tren para llegar todos los días. ¿Crees que le gustaría un dormitorio en la UA? ¡Boom! El ambiente agradable desapareció y la expresión de Kana se arrugó. Masaki levantó las manos de inmediato. Oye, no digo que lo dejemos vivir solo. Bueno, sí, lo digo. Pero vivimos en las afueras, viajar a la UA todos los días va a ser un rollo, y ya sabes que a los villanos les gusta atacar trenes. Creen que esto es como el lejano oeste. De hecho, a Masaki le gustan los vaqueros. Cree que son geniales. Su héroe favorito es Snipe. Pero la expresión de Kana permaneció igual, con los ojos entrecerrados con desagrado. Lo de los villanos atacan los trenes era solo una excusa, porque a pesar de la frecuencia con la que los villanos lo hacían, el transporte público estaba bien protegido. Masaki continuó. Sabes, sabe cocinar, sabe limpiar, y necesita más amigos. Hace 10 años que conoció a Fumi, y literalmente nunca invitó a nadie más a su casa. Sus únicas amistades eran algunas personas de la escuela con las que hablaba. Necesita salir de aquí y salir al mundo. La expresión de Kana no mejoró. ¿Y quién sabe? Seguro que le gusta. Hacer amigos, pasar tiempo con ellos, en lugar de tener que llegar temprano a casa para no perder el tren. No es que no lo vayamos a ver. Nos veremos cada fin de semana, más o menos. Solo quiero que el grandullón se concentre en algo más que golpear cosas, que lo golpeen y, sí, eso es literalmente todo lo que hace. La expresión de Kana permaneció igual. Ah. No. Sus ojos se entrecerraron aún más. El sudor le brillaba en la frente y Masaki dejó el tema con una última frase. Al menos le preguntaremos sobre ello. POV, narración, edificio administrativo de la UA, unos días después. La oficina se llenó de murmullos, conversaciones tranquilas y muchos suspiros mientras las personas presentes hojeaban montañas de papeles. Dichas personas eran profesores, miembros del profesorado y el director de la UA, quienes revisaron metódicamente los expedientes y antecedentes del candidato. Almec también debería haber estado presente, pero presionó con insistencia para la admisión de cierto estudiante antes de irse y recorrer la ciudad.
El grupo principal de examinandos cuyos puntajes no alcanzaron el promedio fueron eliminados por un sistema automático que clasificaba a los que obtuvieron las mejores puntuaciones en el examen práctico. Pero a pesar de la clasificación automática, y para gran consternación del personal y los profesores, el director Neso insistió en revisar todos y cada uno de los archivos, para asegurarse de no olvidar a ningún estudiante con un don valioso. Al diablo con el rendimiento. Parecía una cantidad de trabajo exorbitante, pero en realidad se hizo bastante rápido gracias a un ambiente de trabajo bien organizado. Los miembros del personal clasificarían los archivos según el potencial de don, usando una lista de verificación para ver si el don era muy poderoso, versátil o tenía una gran probabilidad de potencial. Eso solo fue suficiente para filtrar a casi el 60% de todos los solicitantes, cuyas peculiaridades eran unidimensionales o simplemente débiles. Cualquier evaluación posterior la realizarían los profesores o el propio Nesu, en la que se considerarían la actitud, la habilidad, el poder y otros aspectos como su trasfondo. Uno de los profesores era sumamente valioso en ese aspecto, Ectoplasma, cuyo don le permitía crear hasta 20 clones. Cada clon revisaba su respectiva pila de papeles. Sin embargo, revisar a todos los solicitantes aún tomaba varios días. De hecho, él y Cementos fueron definitivamente la base de la UA. Isaac Newton. Don, impulso. Puede redirigir la fuerza aplicada a él o a otros objetos mediante el tacto. Su don es bueno, pero su estado físico es insatisfactorio. Uno de los clones de Ectoplasm narró en voz alta su resumen del expediente de los estudiantes, queriendo saber si rechazarlo o no. Aizaba respondió en una fracción de segundo. Su don es de alto riesgo. Si lo activa un segundo tarde cuando le lanzan algo, recibirá un golpe. Recházalo. ¡Pum! Ese fue el sonido de la frente de todos golpeando su escritorio, exasperados por la despiadada decisión de cabeza borradora. Pero el punto que planteó fue justo y el archivo se unió al grupo de rechazados. Minutos después, la misma voz de otro ectoplasma habló. Lebron Hamoto. Peculiaridad. Tiempo en el aire. Puede saltar alto y mantener un tiempo en el aire prolongado. Gran potencial de crecimiento. Demostró tener iniciativa. Lo pondré en lista de espera para el curso general a menos que encontremos algo mejor. Ninguna respuesta significaba aprobación. El trabajo continuó así, con la voz de Ectoplasma y, a veces, de otros profesores interrumpiendo la sala cuando no estaban seguros de un solicitante. Este tipo de discusión y clasificación se reservaba para quienes tenían calificaciones bajas o decentes, y rara vez se mencionaba a alguien con un don muy potencial para unirse al curso de héroes de la UA. Tengo este Kenurri fue aquí. Kirk, tiempo de acción. Puede activar instintos perfectos durante 10 segundos antes del enfriamiento. ¿Qué piensen? Curso general. El trabajo continuó a medida que los profesores avanzaban a través de los archivos, desde los puntos más bajos con potencial de peculiaridad hasta los puntos más altos. Generalmente primero se hacían los expedientes de los alumnos reprobados, ya que aquellos con mayor potencial generalmente requerían más discusión para la dinámica de la clase. A menudo tenían una admisión casi automática al curso de héroe, aunque su mentalidad, actitud, pasado y don todavía se discutían y se tomaban en cuenta para fomentar el crecimiento ideal. Se discutió sobre los examinados uno por uno, ya que los 40 mejores estudiantes del ranking eran mucho más interesantes que la mayoría de los demás participantes. Después de todo, las clases 1A y 1B siempre eran las más interesantes. La discusión sobre los estudiantes solía ser sobre qué profesor quería a qué estudiante, así que esto era entre Aizaba y Vlad Khan, aunque Aizaba solía intentar meter a los problemáticos en la clase de Vlad Khan. Fue un espectáculo que los otros profesores disfrutaron, ya que generalmente consistía en Aizaba leyendo el archivo de un estudiante, señalando sus defectos, diciéndole a Vlad Khan puedes quedártelos y luego Nesu lo contrarrestó y obligó a Aizaba a tomarlos. Esta secuencia se repetiría 20 veces hasta que finalmente se establecieran las clases. Kazuki Bakugo. Don, explosión. Ruidoso, agresivo, arrogante y problemático. Es de la clase B. La voz cansada de Erasereat resonó por la habitación,
Pero su intento de delegar fue descubierto por Nesu, quien simplemente negó con la cabeza. Puede que encarne todos estos rasgos, pero su potencial brilla con luz propia. Creo que tu guía será necesaria para guiarlo por el buen camino. Está en la clase A. Aisaba simplemente miró fijamente al director, pero no se resistió. Ha sido Mina. Quirk, ácido. Ella también es Lo. Podría ser perfecta para la clase B. Sin duda encajaría bien contigo, Vlad. A pesar de la sentencia cuidadosamente seleccionada por Aisaba, ella también fue enviada a la clase A. Por fin. El último. ¿Quién será el representante? Al poco tiempo, los profesores habían trabajado con éxito en todos los archivos, dejando solo el último. Lo haré. La voz ronca de Vlad Kane resonó en la habitación mientras recogía el último archivo. Riku Sindai. Mutante. Don, adaptación. A. Su don tenía un nombre diferente antes debido a diferentes aspectos de sus habilidades. O. Sindai. Ese fue quien atacó el puntero cero en el campo de batalla C. La alegre voz de Nezu resonó con un ligero toque de diversión. Aisaba reaccionó inmediatamente a eso. Vlad Kane, cambiemos. Kendo en mi clase y tú obtienes este Sindai. 1. Mientras tanto, la mirada de Vlad sobre el expediente era un poco confusa. Sus ojos recorrieron la parte del incidente y luego la leyeron en voz alta. El don de este chico está registrado en el QSB, aunque no se ha actualizado. Al parecer, su don es bastante complejo y se sospechaba que lo usaba mal. Es antiguo, así que probablemente solo fue un accidente. Pero el don del chico está muy bien documentado. Vlad estaba a punto de continuar, pero la alegre voz de Nezu lo interrumpió. Investigué un poco al chico. Su padre me envió un correo electrónico exonerando su responsabilidad. Su voz estaba teñida de diversión mientras hablaba, pero el brillo en sus ojos era serio. Su don tiene dos aspectos principales. El primero es la razón de su nombre original, energía maldita. Consiste en energía que emula la emoción, lo que le permite percibir el estado de ánimo de las personas. El director cruzó cuidadosamente las patas sobre su regazo. Ectoplasma habló. Lo atendí para su examen oral. Es ciego. Nezu asintió. De hecho, usa la energía maldita para crear una burbuja a su alrededor, donde percibe la presencia de la gente. Esta burbuja puede moldearse y manipularse a costa de las reservas de energía maldita, que se dice son grandes, pero no infinitas. Él también es mudo. Nezu respondió de nuevo. Bueno, mudo no sería la forma correcta de describirlo. Pero tienes razón en que no puede hablar sin su don. Sus figuras mutantes no se limitan a la apariencia, sino que también alteran sus cuerdas vocales, lo que lo hace incapaz de emular el habla humana. Pero Nezu levantó un poco la voz, notando gestos de preocupación en los rostros de todos. Usa su don para impregnar su voz con cargas emocionales de energía maldita, transmitiendo el significado de su oración directamente a la mente del oyente. Así que no es mudo. Pero eso no es todo. Su energía maldita puede fluir por su cuerpo y usarse para fortalecer y potenciar sus golpes. Es una habilidad muy versátil. Capaz de combatir, detectar y comunicarse encriptadamente. Su breve discurso provocó algunas miradas de asombro, menos por el contenido y más por el hecho de que el director defendía personalmente las habilidades de un estudiante. El don era poderoso, pero ¿era realmente tan importante? Y hay más. Después de todo, este es el don original del niño. El director sonrió ante las miradas atónitas. Riku Sindai tiene una rueda flotando sobre su cabeza. Aquí es donde se pone interesante. Se inclinó hacia adelante y había un ligero entusiasmo en su voz. Es capaz de adaptarse a un fenómeno en cada giro de la rueda. Silencio. No por asombro, sino por confusión. Vlad habló. Ese es su don. Nezu suspiró con fingida decepción. Hablas como si fuera obvio, pero ¿has pensado en lo que realmente implica esa habilidad? ¿Qué imaginas que hace un don cuando se adapta a algo?
El silencio confuso permaneció mientras los profesores consideraban eso. Se quedaron en blanco. ¿Qué implicaba adaptación? Nesu sonrió, su emoción era evidente. La respuesta es, desconocida. Suspiros de exasperación y confusión llenaron la habitación, pero los ojos de los prohéroes eran agudos y atentos, entendiendo el enfoque de Nesu en el extraño quirk. Una voz sensual de medianoche resuena en la habitación. ¿Y supongo que quieres averiguarlo? El director se rió entre dientes. Bueno, sin duda se ganó su estancia en la UA, ¿no? Pero sí, tengo mucha curiosidad. Un don mutante capaz de adaptarse. Solo podemos suponer qué significa. ¿Será esa la razón de sus rasgos mutados? ¿Son esos y su tamaño resultado de su don? ¿O su don afecta su capacidad de aprendizaje? Su sonrisa se amplió cuando tomó un pequeño sello y lo presionó sobre el archivo. ¿Y si es así, se detendrá alguna vez? Riku Sindai. Aprobado. Capítulo 25. Feliz Navidad. Imagina una fórmula matemática para la rueda. Pop. Narración. Habían pasado algunas semanas desde el examen de admisión y finalmente había llegado el día para que los estudiantes recién admitidos comenzaran su primer día de clases en la UA. Se habían entregado las cartas de admisión, se habían finalizado las asignaciones de dormitorios y el horario de los estudiantes estaba listo. El campus bullía con una energía silenciosa mientras los nuevos estudiantes pasaban lentamente por las puertas de la escuela, con expresiones mareadas por la emoción o llenas de ansiedad. Algunos estudiantes iniciaron conversaciones para tranquilizarse, otros las evitaron, absortos en sus propios pensamientos. Algunos incluso prepararon mentalmente su presentación, para no quedar mal en su primera impresión. Entre el mar de estudiantes que caminaban a través de las puertas, caminaba una gran figura solitaria con rasgos mutantes. Se lanzaron charlas y miradas hacia la figura que tenía el porte y el tamaño de un maestro o un miembro del personal, solo para ser delatados por el uniforme gris que vestía. Él mismo parecía imperturbable al cruzar las puertas a grandes zancadas, con las alas moviéndose y la cola rígida. Sus rasgos faciales eran indescifrables y sus dientes al descubierto daban la impresión de una sonrisa perpetua. Punto de vista, Riku. Hombre, ¿estos niños nunca han visto un mutante o qué? Estaba molesto. Un poco. No es que no esperara las miradas. Pero pensó que los estudiantes estarían más preocupados por su propia ansiedad que por él. Al parecer, se equivocó, pues había logrado atraer la atención de un buen número de estudiantes. Sin embargo, continuó avanzando con paso firme, observando su estado emocional, con atención constante para no chocar con los estudiantes relativamente más pequeños que se interponían en su camino. Ahora, ¿dónde diablos está mi clase? Riku no siguió las señales que apuntaban a la clase 1A. Porque era ciego y no sabía leer. En cambio, su energía maldita simplemente escaneó el lugar, fijándose pronto en Tokoyami, quien estaba sentado solemnemente en un aula. Riku originalmente quería ir a clase con Tokoyami, pero el hombre pájaro exitoso quería ser de los primeros en llegar para causar una buena impresión, algo que Riku no tenía ganas de hacer. Ser el primero significaba saludar torpemente a todos los que entraban, después de todo. No tuvo problemas para encontrar el aula y pronto se paró frente a una puerta enorme, tras la cual estaban sentados Tokoyami y otro grupo de estudiantes. Bien, puerta grande. Me alegra saber que la UA se adapta a los chicos grandes. Se quedó allí de pie por un momento, observando el estado emocional de los presentes en la clase, luego extendió la mano para abrir la puerta. Bien, vamos. ¿MMM? ¿Hay miedo detrás de mí? Su atención en su energía maldita giró y localizó a una persona muy pequeña parada a unos pasos de distancia. Ese niño mide 1 metro. ¿Es algún tipo de estudiante de secundaria con un rendimiento superior? ¿Cómo funcionaría eso? ¿No parecía lo suficientemente grande como para deshabilitar ni un solo punto? ¿Quizás su don es tan bueno? UMM. Lo siento, pero puedo pasar. Riku giró la cabeza, un gesto para hacerle saber que lo había escuchado, y luego abrió la puerta y se hizo a un lado, observando cómo el niño caminaba como un pato por la puerta.
El niño es un prodigio o los estándares de la UA son más bajos de lo que pensaba. Con ese pensamiento, Riku esperó un breve momento antes de seguir al niño al salón de clases, agradeciendo en silencio al arquitecto de UA por haber construido una puerta tan grande. Ignoremos las miradas. ¿MMM? Vaya, ni hablar. ¿Tengo una silla a medida? Al fondo del aula, había una silla, más grande que las demás y reforzada con acero. Quienquiera que fuera la persona que organizó la presencia de dicha silla, Riku estaba muy agradecido. Su asiento estaba a la derecha barra diagonal detrás del de Tokoyami, en la última fila, probablemente para evitar que su cuerpo bloqueara la vista de los otros estudiantes. Caminó hacia su silla, saludando a Tokoyami con un movimiento de su cola, quien a su vez abrió los ojos, asintió con una leve sonrisa antes de regresar al estado meditativo en el que había estado. Riku se dejó caer en su asiento y volvió a observar la sala. Algunos asientos seguían vacíos, sobre todo el de su derecha, pero el de su izquierda ya estaba ocupado por un chico que reconoció la presencia de Riku con una simple mirada y luego simplemente dejó de prestarle atención. Ahora, ¿cómo saludo a este tipo? Hablarle era posible, sin duda, pero su voz resultaba incómoda. Y, francamente, presentarse fue un poco incómodo con las miradas que le lanzaba la gente. ¿Debería hablar con Fumi? Aunque está meditando. Silencio. Ya esperaría una oportunidad más tarde. De todas formas, su vecino no parecía muy hablador. La conversación en la sala pronto se reanudó, mientras la gente se presentaba y hablaba con entusiasmo. Riku escuchó un rato, oyendo a un chico entusiasta que se hacía llamar Kirishima y parecía absorto en una conversación con otro llamado Zero. Otra chica se unió a la conversación, con voz fuerte y alegre, antes de irse a otra persona con entusiasmo extrovertido. Más gente entraba al aula, con nerviosismo palpable, pero se dirigían a sus asientos sin problema. Uno de ellos era un chico con rasgos mutantes y una ansiedad considerable, que pronto se sentó frente a Riku, saludándolo con un tímido asentimiento. Soy introvertida. Tengo ansiedad. Ya soy bastante mala conversando, así que no puedo adaptarme a llevar una. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe. Un chico entró en la habitación, con un estado emocional tan inestable como su comportamiento. Ni siquiera se molestó en mirar a nadie y simplemente se dirigió a su asiento delantero, cruzó los brazos y puso una pierna sobre la mesa. Ese tipo tiene problemas de ira. Podría haberlo adivinado sin percibir los sentimientos del tipo. Una ligera conmoción y ansiedad se extendieron por la sala, pues la mayoría parecía algo intimidada por él. Algunos, sin embargo, permanecieron impasibles, como su vecino, cuyo estado emocional ni siquiera fluctuaba, o Fumi, quien tuvo un ligero arranque de enfado antes de calmarse. Uno, sin embargo, estaba fuera de la norma. Es el tipo estirado del auditorio. Un chico con gafas se levantó de su asiento, lleno de indignación y de razón. Incluso empujó su propio asiento hacia atrás debajo de la mesa antes de acercarse a la emotiva bomba en la primera fila. Como era de esperar, la bomba emocional explotó en el momento en que le pidieron que quitara los pies del escritorio y la clase se quedó en silencio mientras observaban el intercambio de gritos que había comenzado entre los dos. El que inició la discusión, con extraños movimientos de brazo robótico, acompañó su discurso al presentarse como Tenia Lida. La fuerte discusión continuó, pero Riku pronto los disimuló, al notar algo más interesante. ¿Por qué hay alguien arrastrándose por el suelo como una oruga? Los dos estudiantes que entraron a la habitación fueron ignorados mientras toda la atención de Riku estaba en la oruga, que se arrastraba por el suelo en el pasillo hasta llegar a la puerta, simplemente yaciendo allí en silencio. Este hombre es un inútil. No es un insulto, sino literalmente. Un poco exagerado, pero no muy lejos de la realidad. La oruga, que en realidad era un humano en un saco de dormir, empezó a hablar con voz grave y baja. Si buscas amigos, hazlo en otro lugar. Este es el departamento de heroísmo. Toda la clase estaba en silencio, sin un solo susurro. El hombre, presumiblemente su profesor, se puso de pie y su saco de dormir simplemente cayó al suelo.
Sus compañeros estaban desconcertados, e incluso Tokoyami estaba tan sorprendido que parecía confundido. Les tomó un tiempo tranquilizarse. El hombre se irguió mientras hablaba, con un tono de voz inalterado. Soy su tutor, Sota Aizawa. Un placer conocerlos. No había ningún placer en su voz. Su maestra no perdió el tiempo y señaló una pequeña bolsa que contenía uniformes deportivos cuidadosamente ordenados en su interior. Vamos a la clase de educación física. Ponte esto. Los estudiantes no tardaron en correr hacia la clase de educación física después de cambiarse, sin querer molestar a su ya irritado profesor. Se encontraron frente a un campo enorme, con líneas dibujadas en el suelo y una caja con maquinaria pequeña. Riku estaba junto a Tokoyami, moviendo la cola perezosamente mientras observaba con curiosidad a sus compañeros, intentando descifrar sus dones. La ansiedad y la curiosidad persistían, probablemente preguntándose qué estaban haciendo allí con ropa deportiva, en lugar de estar en la ceremonia. Estamos haciendo una prueba de detección de dones, la voz cansada de Aizawa resonó por el campo. Si voy a dar esta clase, necesito saber qué tal se encuentran con su don. Se oyeron murmullos entre la multitud. Espera, ¿qué hay de la ceremonia? Aizawa ni siquiera se detuvo a pensar. Ustedes, los niños, tienen libertad aquí en la UA, pero nosotros, los profesores, también. Puedo enseñar como me parece y no voy a perder el tiempo en formalidades. Luego asintió hacia el chico que Riku había llamado bomba emocional. Bakugo. ¿Hasta dónde podías lanzar una pelota de softball en la secundaria? La bomba emocional, ahora etiquetada como Bakugo, respondió secamente. 67 metros. Aizawa ni se inmutó. Hazlo de nuevo, esta vez usando tu don. Como lo hagas depende de ti, pero no abandones el círculo. Las alas de Riku se movieron con interés cuando notó que una emoción positiva aparecía en el vórtice de ira de Bakugo. Está entusiasmado por presumir, ¿no? Bakugo, ahora emocionado, entró en el círculo dibujado en el suelo, crujió el cuello y estiró los brazos, con una sonrisa burlona que dio paso a una expresión de concentración. Levantó el brazo y, con un grito repentino, lanzó la pelota hacia adelante. Asterisco boom. Muere. El grito de Bakugo fue eclipsado por una explosión ensordecedora que levantó viento y polvo. La pelota desapareció del alcance de CE de Riku en un instante, mientras sus instintos agudizados seguían su trayectoria. Hubo silencio por un momento antes de que alguien hablara. ¿705 metros? ¡Qué locura! Genial. Esto se ve muy divertido. ¿705 metros? Riku quedó impresionado, pero pronto se desvaneció. El don de Bakugo, aparentemente capaz de crear explosiones, seguramente sería genial cuando se tratara de destruir cosas. Y de todas formas había un problema mayor. Aizawa está aún más infeliz que antes. ¿Diversión, dices? Se giró hacia la multitud de estudiantes que se quedaron en silencio ante la voz y expresión siniestras de su profesor. Todos estaban pensando, ¿qué pasarían 3 años aquí pasándolo bien? Su expresión sombría cambió a una sonrisa y usó su mano para quitarse el cabello de la cara. Bien, entonces. Nueva regla. El que tenga la puntuación más baja será considerado inútil. Y será expulsado. Este tipo, es real. El CE de Riku se estremeció. No le preocupaba especialmente ser expulsado, pero escuchar esas palabras aún así lo impactó. ¿Una escuela que expulsaba a los estudiantes por su rendimiento? Eso fue una mierda al estilo de aula de la élite. Entonces, Riku desvió la atención del profesor y notó que sus emociones también se agitaban, confianza, competitividad, indignación y, sobre todo, miedo. Salió de sus pensamientos, ligeramente curioso por la peculiaridad del chico de pelo rizado. Una chica había afirmado que la nueva regla de Aizawa era injusta y ahora él se lanzaba a despotricar sobre la injusticia del mundo y cómo los héroes debían oponerse a ella. ¿Y de verdad? En cierto modo estuvo de acuerdo. Aún así, expulsarle pareció una exageración, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de una institución es enseñar, no evaluar. Pero al final,
Esta sería la decisión del profesor, no suya. Solo tenía que clasificar lo mejor posible. Primero, la carrera de 50 metros en parejas. El chico presumido, Tenia Lida, fue el primero con una chica rana. Supongo que es algo diferente a estas chicas gato de anime. Ambos lograron una puntuación alta y ver su carrera entusiasmó a todos. Las parejas se emparejaron una tras otra, algunas con resultados promedio, otras mucho más interesantes, pero casi todos intentaron adaptar su don a la situación. Riku también lo hizo, ya que lo emparejaron con el chico que conocía como Zero. La energía maldita llenó sus piernas mientras se inclinaba hacia adelante, con los músculos tensos como resortes, esperando la señal de salida. A su lado, el chico Zero lo miró con nerviosismo. Cuando llegó la señal, prácticamente se lanzó hacia adelante, con la energía maldita potenciando cada paso. Su propio peso lo impulsó hacia adelante y sus grandes zancadas pronto lo llevaron a cruzar la meta. Riku Sindai. 4,3 segundos. Zero Anta. 6,0 segundos. 1. No estaba muy descontento con la puntuación, consciente de su falta de velocidad. Su complexión actual era la de un tanque contundente y, de todos modos, prefería eso a la velocidad. El segundo examen resultó ser aquel en el que su fuerza pudo brillar, la prueba de agarre. Antes de que llegara su turno, observó a los demás, curioso por saber si alguno tenía un don de fuerza. Para su decepción, la mayoría de los participantes tenían puntuaciones bajas en fuerza. Hubo una excepción, un chico corpulento con máscara. Meso Soji, como lo llamaban, hizo que su don aparentemente le creara una gran cantidad de músculos en el brazo, y luego logró levantar 540 kilogramos. O eso dijeron los demás estudiantes. Había tomado la delantera con unos 300 kilogramos más que el segundo clasificado, creando una enorme diferencia. La mayoría de los demás ni siquiera se acercaron, solo unos pocos incluso superaron los 100 kilogramos, pero algunos lograron elevarse un poco más, como Tokoyami, que simplemente usó Dark Shadow, o una chica que de alguna manera creó una prensa mecánica improvisada de la nada. Por fin me toca a mí. Caminó hacia adelante, tomó el dispositivo de medición y esperó a que Aizawa le hiciera una señal para comenzar. Al llegar la señal, la energía maldita llenó todo el brazo de Riku y el dispositivo se aplastó al instante, sin que apareciera ningún número en la pantalla. Se giró hacia Aizawa con el dispositivo arrugado en la mano, con un gesto interrogativo, pero una amplia sonrisa. El límite superior de estos es 750 kilogramos. Maldición. Las voces eran inexpresivas. Aunque impresionados, nadie parecía sorprendido de que el mutante musculoso de más de 2 metros de altura ganara un concurso de fuerza. La cara de Aizawa no cambió mientras anotaba rápidamente 750 más como puntuación antes de pasar al siguiente. Siguieron más ejercicios similares. Otro de fuerza y resistencia, en concreto ejercicios para la parte superior del cuerpo, carrera de resistencia y salto de longitud sin apoyo. Cursed Energy hizo que todo esto fuera pan comido. Después vinieron las que más le costaron, tocar las puntas sentado y saltar de lado. Su gran cuerpo se movía con torpeza y su puntuación estaba entre las peores de la clase. Un tiempo después, una vez que todos habían realizado cada ejercicio, fue el turno de todos para el lanzamiento de pelota blanda. Francamente, fue el que casi todos habían esperado más y la atmósfera se aligeró considerablemente cuando todos hicieron su lanzamiento. Era donde la gente era más creativa con su don, aunque las puntuaciones de algunos eran patéticamente bajas. Riku pensaba específicamente en el niño conocido como Mineta, quien en realidad no era un niño. Al menos eso especuló Riku, porque los niños no hablaban de temas tan vulgares. No puedo creer que haya pensado que este pervertido era una especie de genio. Riku. Es tu turno. Aizawa gritó de repente, sacándolo de sus pensamientos. Reconoció a Aizawa con un gruñido bajo antes de entrar al círculo. Carecía de técnica de lanzamiento, así que hizo lo que mejor sabía hacer, inyectar energía maldita en músculos. Su brazo y torso estaban cubiertos de energía maldita y simplemente giró su cuerpo y tiró su brazo hacia atrás antes de lanzar tan fuerte como pudo. Eso fue demasiado bajo.
Otra cosa en su lista de cosas a las que adaptarse. Ahora incluía lanzar. La voz grave de Aizaba resonó. 487 metros. 1. Tú. Este cabrón. La habitual ira de Bakugo se vio eclipsada por la presunción al mirar a Riku. No, de hecho, le hacía eso a cualquiera cuya puntuación fuera inferior a la suya. La cola de Riku se agitó, pero no se molestó en girar la cabeza, actuando como si no fuera gran cosa. Izuku Midoriya. Tu turno. El chico se acercó. Su estado emocional estaba lleno de ansiedad y miedo absoluto. Riku sintió una punzada de lástima por él. Había notado que su rendimiento era de los peores, de hecho, ni siquiera usó su don una sola vez en cada ejercicio. La compasión se desvaneció cuando Riku notó que el miedo y la ansiedad de Midoriya disminuían, siendo reprimidos lentamente por la determinación. ¡Caramba! ¿Eso no es propio de un personaje principal? ¿Del más débil al más fuerte? Su sonrisa se amplió cuando vio que la esperanza y la determinación eclipsaban incluso a las de Tokoyami. Pero entonces su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es eso? La energía maldita de Riku actuaba como un sensor. Emociones, energía y formas, todo esto era algo que su See podía captar con claridad. Y en términos de energía, este chico superó a todos. Riku se tensó al notar una acumulación masiva de energía en el brazo de Midoriya, en parte por asombro ante el gran poder, pero principalmente debido al hecho de que el brazo amenazaba con estallar. ¿Cuánta energía puede generar? La energía en el brazo del niño no se estabilizó, incluso mientras se preparaba para lanzar. No hay manera de que pueda soportar tanto poder. Midoriya lanzó la pelota. ¿Qué? 46 metros. Las alas de Riku se movieron en alarma y se inclinó hacia adelante, ahora completamente concentrado en lo que fuera que acababa de suceder. Había percibido claramente la enorme cantidad de energía acumulándose. Pero justo en el momento en que estaba a punto de lanzar, toda se disipó, como si nunca hubiera estado presente. El propio Midoriya también parecía sorprendido, mirando su brazo con expresión confusa. Los demás estudiantes observaban en silencio, aparentemente notando algo extraño en la reacción de Midoriya, pero sin entender qué era. Hasta que Aizawa habló. Borre tu don. ¿El qué? Ese pensamiento no se limitó solo a Riku, pues todos cuestionaron lo que habían oído. Pero Aizawa simplemente continuó. La verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo entró alguien como tú en la academia? La voz de Midoriya se quebró mientras hablaba. ¿Lo borraste? Dios mío, esas gafas. Eres el héroe borrador, Eraserhead. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas, pero poco a poco se dieron cuenta de que su maestro no era un don nadie. Pero Aizawa, alias Eraserhead, no les prestó atención. Su cabello ondeaba hacia arriba y sus ojos brillaban con una luz roja, su apariencia no solo era amenazante, sino también furiosa. No puedes controlar el poder de tus peculiaridades. Estabas a punto de quedar lisiado por tu falta de control. Midoriya solo tartamudeó en respuesta, un débil intento de explicarse. Pero Eraserhead simplemente lo interrumpió. Cualquier esperanza que tuvieras, abandónala. No importa el poder que tengas, no te dejaré pasar si depende de que te rompas todo el brazo al usarlo. La mirada enrojecida del profesor persistió un instante, fija en Midoriya, quien simplemente permanecía allí, con la vista clavada en el suelo. Aizawa cerró repentinamente el ojo y su cabello cayó hacia atrás, cubriendo su rostro una vez más. Inténtalo de nuevo. Te devolví tu don. Su voz aún conservaba un rastro de autoridad, pero la ira había desaparecido. Los demás estudiantes murmuraban en silencio, impresionados por el don y el comportamiento de su profesor y teorizando sobre las posibilidades de éxito de Midoriya. Dijo Midoriya, entrando en el círculo con el ceño fruncido. Exhaló una vez y luego se preparó, con una expresión casi salvaje. El movimiento de lanzamiento en sí no fue mejor que antes, de hecho se veía peor ya que la pelota pareció resbalarse de la mano de Midoriya. Pero un dedo aún tocaba el balón. El dedo índice de Midoriya era la única parte de su mano que contribuía al lanzamiento. Asterisco, buuu.
La forma de lanzamiento descuidado contradijo el resultado. Una onda expansiva resonó por el campo cuando el balón desapareció de la vista de todos. Todos tenían los ojos muy abiertos mientras miraban fijamente al pequeño Midoriya de pelo rizado, cuyo lanzamiento rompió la barrera del sonido. Se volvió hacia Isaba, con una sonrisa temblorosa en su rostro, a pesar del dedo extrañamente torcido. Maestro, todavía puedo moverme. Oh. Una sonrisa floreció en el rostro de Isaba mientras miraba el resultado. 705,3 metros. El ambiente tranquilo se rompió con una risa cuando la chica Uraraka aplaudió a Midoriya. Más gente empezó a comentar sobre su fuerza y la extraña naturaleza de un don que dañaba a los usuarios. Mientras tanto, Riku permaneció en silencio. Estaba absorto en la figura de Aizawa, ignorando por completo a todos. ¿Puede desactivar mi don? ¿Impedir que me adapte y use la energía maldita? Riku no estaba entrando en pánico. Definitivamente no. Pero quería saber. ¿Cómo me afectaría el borrado? Pop, narración. La clase terminó unos minutos después, con solo un pequeño intento de Bakugo furioso de atacar a Midoriya. A pesar de eso, nadie resultó herido, y todos se cambiaron la ropa deportiva, preparándose para volver a casa o a los dormitorios, según su situación. Sin embargo, Riku y Tokoyami se encontraron después de cambiarse y se dirigieron al edificio administrativo para ultimar los detalles de la residencia de Riku. Su solicitud aún estaba en trámite, debido a la necesidad de adaptaciones especiales para su gran tamaño. Probablemente pasaría un tiempo antes de que se uniera a la residencia. Mientras tanto, los demás estudiantes se dirigían a la salida, algunos ansiosos por volver a casa, otros emocionados por pasar el rato. Una chica de piel rosada, Mina Asido, claramente bastante extrovertida, reunió a un grupo de compañeros a su alrededor, con su voz alegre mientras relataba los acontecimientos del día. La conversación rápidamente derivó hacia sus compañeros, como los que aún no habían causado mucha impresión o los que eran más difíciles de interpretar. ¿Se han dado cuenta de lo intenso que es Bakugo? Parece tan enfadado. Siempre está listo para pelear con alguien, dijo Mina entre risas, recordando el fiasco del escritorio de la mañana y su actuación en la evaluación de Don. Un chico pelirrojo con expresión emocionada, llamado Eijiro Kirishima, asintió, sí, no es fácil pasarlo por alto. Estoy bastante seguro de que incluso las otras clases oyeron su voz. Aunque sigo sin entender por qué estaba tan enojado con Midoriya. Parecía dispuesto a destruirlo con esas explosiones. La verdad, dijo Zero con tono ligero. Casi esperaba que hiciera estallar todo el campo de entrenamiento hoy. El grupo rió disimuladamente, pero enseguida se calmó cuando la conversación giró hacia otros compañeros. El carácter frío y distante de Todoroki salió a relucir a continuación y algunos estudiantes comentaron lo poco que interactuaba con los demás. Es básicamente un iceberg andante. Ribbit. Resonó la voz de Tsuyu Asui. Ni siquiera miró a nadie. Totalmente desinteresado. Ribbit. O sea, es el hijo de Endeavor. Zero volvió a hablar. Apuesto a que tiene sus propios problemas, hijo del héroe número 2 y todo eso. Hubo una breve pausa, la gente parecía estar reflexionando sobre ello. Por cierto, ¿se fijaron en el grandullón? ¿El que se fue con Tokoyami? La voz de Asido rebosaba emoción al hablar. Ese tipo tenía una fuerza increíble. Sí, es enorme. Y tiene esa rueda sobre la cabeza. Eso debe estar relacionado con su don. Ribbit. Asui intervino. Aunque me di cuenta de que no habló con nadie. ¿Lo viste? Zero se inclinó hacia adelante mientras hablaba. Es aterrador. Es imposible que la gente no se incline si intenta hablarles. Apuesto a que solo es tímido, resonó la alegre voz de Asido, con una sonrisa en el rostro. Mañana hablaré un rato con él. Ahora siento un poco de pena por él. Kirishima negó con la cabeza exageradamente. Nunca escapará de esa conversación. Tú. Se escucharon algunas risas y la conversación continuó, sus expectativas y entusiasmos se renovaron mientras todos esperaban con ansia su segundo día en UA.